Buenos días, queridos compañeros y tutor. Nos presentamos. Darío Augusto Franco, del CEA de Dos Quebradas, del programa de Ingeniería Electrónica. Mi nombre es Carlos Hernando Henao, estudiante del curso de instrumentación virtual del CEA de Dos Quebradas. Y mi nombre es Luis Reyes, estudiante de Ingeniería Electrónica, también adscrito al CEA Dos Quebradas. Listo, bueno, vamos a dar una explicación del código, el cual va a empezar el compañero Carlos y luego el compañero Luis y yo vamos a explicar lo que es la simulación en Proteus. Entonces tenemos la contextualización del problema, que es lo que nos piden lo de un invernadero comercial y el cultivo intensivo de plantas, del cual nos pide, ¿cierto?, unos requerimientos, que es medir el tiempo, la temperatura, humedad relativa, radiación lumínica, concentración del CO2 en el invernadero por medio de un DAC simulado en Proteus, que es el que vamos a explicar ahorita. Entonces, temperatura, humedad, radiación y concentración del CO2. Y las acciones del sistema que se van a tomar con el control de actuadores es activar los ventiladores así la temperatura supera los 28 grados centígrados, controlando su velocidad de forma proporcional en el rango de 28 grados centígrados a 40 grados centígrados. Activar el sistema del riego cuando la humedad cae por debajo del 40% y el apagado cuando supere el 60%. Encender el sistema de iluminación cuando la radiación sea menor a 300 lux y apagarlo cuando supere los 500 lux. Encender los dosificadores del CO2 cuando la concentración esté fuera del rango de 350 pp a 900 ppm. Entonces, le doy la palabra al compañero Carlos Bueno, para entonces, que empiece a compartir. listo, voy a compartir pantalla. Ahí ya la deben estar viendo. ¿Me confirman? Sí, señor. Sí, Sí, señor. listo. Entonces procedo a hacer la explicación del código que inicialmente se montó en Arduino. Posteriormente hicimos algunas pequeñas variaciones, pero la lógica del código sigue siendo exacta. Entonces, utilicé un código de colores para esta parte del video. Eh, el amarillo nos cubre los bloques, el rojo, la instrucción que se da en el programa, y el azul, los comentarios que se hacen. Entonces, miraríamos inicialmente los bloques, como para tener una idea global de lo que hace el código. El primer bloque en amarillo nos hace la inclusión de librerías. El segundo nos hace la configuración de sensores. El tercer bloque nos hace la configuración de actuadores. El siguiente nos hace configuración de la pantalla de cristal líquido. Eh, Luego el bloque que ya hace la ejecución del código en el Arduino. Luego tenemos el bloque que hace el inicio de ejecución repetida, es decir, la parte del loop, es decir, mientras el código esté en ejecución, él siempre se va a estar ejecutando gracias a ese loop. Eh, Sigue el código de lectura de sensores, el bloque de lectura de sensores. Seguiría el bloque de enviar la señal tomada por los sensores al puerto o al bus serial del Arduino. Seguidamente seguiría el bloque de mostrar en la pantalla de cristal líquido, en el display, las lecturas. Seguiría el bloque de control de los actuadores, eh, ya pues para el manejo de las variables. Seguiría el bloque, no, ya ahí termina, precisamente con el control de actuadores. Mientras el sistema esté funcionando, pues se tiene eh, eh, de forma óptima el control de variables
que es el objetivo del DAC. Entonces, de manera muy, muy rápida, para no hacer pesada la exposición, pues la inclusión de librerías incluye dos librerías adicionales a las básicas que proporciona el Arduino, que serían la primera en rojo, la del cristal líquido, la segunda, la del sensor DHT. Bueno, ya en el siguiente bloque se hace la configuración de los sensores a cada pin y también a cada bus o a cada sector del Arduino. Por ejemplo, el primero para el sensor LM35 va a un pin analógico, va al pin 0 y bueno, no me voy a detener en cada uno. Pasamos al siguiente bloque de la definición de, mm, dice, ya es el controlador del ventilador. Este va a un pin digital, es decir, en esta parte utilizamos el bus de digital del Arduino. eh, Dice que usa un PWM, es un protocolo, en últimas, una técnica de Arduino para, para simular un voltaje analógico usando una señal digital, es decir, cumplir la función de controlador. Bueno, pasamos al bloque de configurar la pantalla de cristal líquido, muy, muy sencilla, no me voy a detener en ella. La ejecución del Arduino. em, en la ejecución del Arduino hace el inicio de la función setup, luego inicializa la comunicación a 9600 baudios por segundo, o que en última son bits por segundo. Debe estar sincronizada esa velocidad con la del display. De lo contrario, no veríamos información legible, sino una información degradada. Y bueno, pasamos al bloque de inicio de ejecución repetidamente. Nos metemos en un loop, ya lo había dicho, en un loop que no para de funcionar hasta que se cierre la aplicación. La lectura de sensores es el siguiente bloque, lo tengo ahí en pantalla. Em, Se hace la lectura de los 4 diferentes sectores de sensores de la aplicación. Esto se envía al puerto serial. Ahí están las instrucciones mediante la cual cada sensor envía la información al puerto serial, a los puertos, sí, al puerto serial, que es donde ya vamos a controlar, por una parte, el siguiente bloque, la pantalla de cristal líquido, y por otra, los actuadores. Ahí está el bloque de los actuadores y listo, termina ahí la explicación del código. Gracias. Cedo la palabra a los compañeros. ¿Sí me Listo, escuchan, Carlos, muchas compañeros? gracias. Sí, Ok, Sí. entonces, listo. Un usted momento, ya puede dejar yo de compartir. Exactamente, es, Carlos. es correcto. Voy a dejar de compartir aquí. eh, Listo ya. Bueno, y entonces yo voy a mostrar la simulación del, del sistema en Proteus, teniendo en cuenta pues las recomendaciones o las solicitudes que se hacen en la guía. ¿Sí? Tenemos acá el Arduino, una pantalla LCD a 9600 baudios, como dice el compañero Carlos. El el terminal virtual y el sensor DHT11, que por mi parte, digamos, voy a explicar estos tres. Aquí ponemos, Listo, Luis. Entonces yo voy a explicar lo que es
el sensor MQ135, que es el del CO2, el LM35 y el LDR, ¿cierto? Que es el de la luz. Y pues el actuador, que es el del ventilador, que van conectados obviamente al Arduino. Entonces ya puede proseguir, Luis. Listo, entonces tenemos una pantalla LCD LM16, que es un módulo de cristal líquido, pues configurado a 9600 baudios, como dice el compañero Carlos, que pues es un componente electrónico diseñado para mostrar datos alfanuméricos, ¿sí? Esta pantalla funciona de la siguiente manera: los pines D0 al D7 son los pines que transportan información. El pin RS es el Register Select, que es el que hace la selección de datos y selección y envío de datos. Si está en 0 envía una instrucción y si está en 1 pues envía datos. Y el Enable, el pin Enable, que es el encargado de la escritura de datos en el LCD. Si este pin no está en funcionamiento, no habría visualización de datos en la pantalla. Ahora tenemos el terminal virtual, que básicamente es el instrumento que simula la comunicación a través del puerto RS232, ha conectado al módulo UART de los pines TX1 y RX0, y que es donde me va a ir mostrando la información tomada de los cuatro sensores, los cuatro señales de los sensores que están en funcionamiento en el momento. Y por último, en lo que son entradas al Arduino, o sea, el tema de sensores, son el DHT11, que es el sensor de humedad que estamos utilizando tanto para activar los actuadores de temperatura y y de riego, ¿sí? Tiene un ventilador y dos motores. Básicamente los actuadores son dos motores que se activan cuando cae la humedad relativa por debajo de 40, según el requerimiento de la guía, y sube y se vuelve a apagar cuando la humedad relativa llega a 60. Igual la temperatura trabaja proporcionalmente la velocidad del motor a partir de los 28 grados hasta los 40. Este sensor va conectado al pin 2, mandando la señal al pin 2, y el Arduino, de acuerdo a la programación, nos da dos salidas, una análoga y una digital, o más bien una PMW y una ya digital a los dos actuadores que nos van a controlar esa temperatura. Entonces voy a hacer acá la simulación de disminución y aumento en estas variables. Voy a disminuir la humedad relativa por debajo de 40, y me tendría que encender este riego, que pues sería una bomba, sería una motobomba, ¿cierto? Esperamos que haga la lectura. Como lo ven, ahí arrancó la bomba, ¿sí? Ahora si vuelvo a incrementar la humedad relativa y la paso por encima de 60, esta motobomba se tendría que apagar de nuevo. Se haga la lectura. Como ven, 61% de humedad relativa, se apagó la motobomba. Ahorita vamos a comprobar su funcionamiento en temperatura, que debe ser proporcional a que debe girar rápido o más lento la bomba en función de la temperatura por encima de 28 grados. En este momento está en 34. Vamos a subirla un poco más. Y pues ahí se alcanza a observar que a medida que le voy aumentando la temperatura,
se va incrementando la velocidad del motor. Estos son los dos actuadores y el sensor cedo la palabra a Darío. Nos va a explicar las otras dos entradas y salidas. Listo, Luis, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a explicar el M35, que es un sensor de temperatura, el cual este nos sirve, según la guía, para activar los controladores del ventilador a lo más, pues, cierto, se supere los 28 grados a los 40 grados centígrados, la velocidad del ventilador se va a ser proporcional dependiendo, pues, a la temperatura que tengamos, que es el actuador que tenemos abajo. Luego, tenemos el LDR, que se enciende cuando la radiación sea menor de 300 lux y se apagará cuando supere los 500 lux, que es el que tenemos ahí. Y entonces, por ejemplo, con el potenciómetro se puede, pues, cierto, cuadrar para que encienda el LED. Y el MQ35, que ese sensor se encarga, pues, de medir obviamente la concentración del CO2, y es un semiconductor con un rango de detección de 10 a 1000 ppm, que significa partes por millón. Y este se viene a activar, según lo que nos dice la guía, ¿cierto? Se enciende el dosificador de CO2 cuando la concentración esté fuera del rango de 350 partes por millón a 900 partes por millón. Entonces, con el potenciómetro se puede, pues, ¿cierto? Lo que se puede, pues, incrementar y mermar, y ahí vemos obviamente que en el LED empieza a cambiar. A ver, Luis, por favor, me colabora ahí con ese en el potenciómetro, mermándole, subiéndole. Ahí está haciendo el cambio. Del CO2 empieza. Y esos van conectados aquí a las entradas y salidas análogas. Entonces, eso sería más que todo, pues, el funcionamiento de lo que nos está solicitando la guía para la explicación del código y del funcionamiento de Proteus. Ya eso sería todo, compañeros y tutor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, compañeros.